Amados, bendiciones, qué gusto saludarles una vez más. Dios, como siempre, dándonos oportunidades y nosotros aprovechándolas, porque de eso se trata la vida, de aprovechar las oportunidades que tenemos para poder tener comunión con Él. Más que, más que tratar de conocer de las cosas de Dios, es mejor conocer a Dios. Siempre es mejor conocerlo a Él cuando uno sabe cómo es Dios, cómo son sus actos, cómo habla Él, cómo hace cosas, entre más lo conozcamos, más confiados estaremos, porque veremos su grandeza, veremos su poder, veremos su magnificencia y vemos su amor. O sea, cuando uno conoce más a una persona, más confianza le tiene o más desconfianza, porque lo va conociendo más ampliamente. Así de que bienvenidos todos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 11 al 16. Y para ello Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Buenos días, mi amado pastor. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 3, del verso 11 al verso 16. Amén. El título es Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo a una atónitos corrió hacia ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os concediera de gracia un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha consolidado su nombre. Y la fe que es por medio de él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Usted muy amable. Qué gusto, ¿no? Qué palabra tan hermosa la que se acaba de leer. Y esta palabra, pues para nosotros nos va a bendecir muchísimo en el sentido de poder darnos cuenta que el tema de la Biblia es Jesús. El tema de la Biblia es su grandeza, es su misericordia, su amor, su bondad. El apóstol Pedro estaba dando a entender que el mismo Jesús que hizo milagros en la tierra cuando estaba con nosotros o estaba en ese momento con ellos, es el mismo Jesús que seguía haciendo milagros, pero ya desde el cielo. Y ese es el significado central de esta palabra. El mismo Jesús, vuelvo, yo se lo repito a usted para que usted también pueda tener en este momento mucho afecto hacia él y decirle, el Jesús que vino a hacer milagros acá en la tierra, con su cuerpo, con su boca, con sus manos, es el mismo Jesús que vino a hacer milagros acá en la tierra, es el mismo Jesús que desde el cielo activa sus milagros, delegó su poder hacia nosotros, pero ese poder no quiere decir que es nuestro, sino que Él lo sigue administrando y nos usa a nosotros para que haya milagros a terceras personas. Y Pedro aquí está presentando prácticamente su credencial, el cómo
y el con quién hizo el milagro. Porque dice la palabra en el verso 11, dice que el cojo tenía tomados a Pedro y a Juan, no porque se estuviera apoyando en ellos, porque él ya saltaba, él ya estaba bien, él no necesitaba de esos apoyos, pero entonces cogió a Pedro y a Juan y estaba muy emocionado, estaba feliz, estaba contento con ellos. ¿Quién no? Si nunca había caminado, desde que nació, había nacido con esa deficiencia física y de su alegría, él no soltaba a Pedro y a Juan. Yo creo que no solo no lo soltaba, sino que no dejaba de decir muchas cosas en agradecimiento a ellos. Y claro, eso llamó la atención de la gente que estaba alrededor, porque ya prácticamente estaban ahí dentro del templo. Porque si uno lee los versos anteriores, dice que él empezó a saltar. En el verso 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, cuando él prácticamente comprueba que su milagro es una realidad, cuando él daba saltos, yo creo que estaba como diciendo, voy a ver si no se me doblan los tobillos, voy a ver si las rodillas no me flaquean, voy a ver si lo puedo hacer. Y lo estaba comprobando y después de ver que su milagro es una realidad total, abraza a Pedro y a Juan y los tiene ahí. Y el pueblo dice que viendo esto, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Acordémonos que no fue la intención de ellos sanar al enfermo inicialmente. Fue movidos a misericordia. No es que ellos estuvieran buscando a esta persona para sanarla. Fue él el que les dijo que les dieran una moneda. Y ahí fue donde entró la compasión de Dios en los apóstoles. Porque si no hubiera sido por esa compasión, ellos siguen de largo. Pero vemos nosotros que es el Señor el que provoca ciertas acciones, ciertos encuentros. Y este fue un encuentro extraordinario. Este hombre todos los días lo traían ahí y lo ponían ahí para que de alguna manera ayudara. Una persona para que pudiera pedir limosna tenía que estar autorizado por el Sanedrín, por el Consejo Romano. Tenía que darle permiso y debían haber comprobado de que no podía trabajar, de que no podía valerse por sí mismo. Entonces este hombre estaba ahí autorizado por el gobierno directamente. Por eso ese milagro también llegó hasta las grandes esferas, porque él era uno más de los autorizados para pedir limosna. Únicamente las mujeres viudas, las personas pobres y los enfermos podían pedir limosna. Nadie más estaba autorizado. Una persona en su juicio cabal, sano, con todas sus facultades, no le permitían pedir limosna. ¿Se imagina donde hoy en día fuera así? Que únicamente los que pidieran limosna fueran certificados para que la comunidad les diera, para que vivieran de la caridad. Pero hoy vemos a muchas personas con todas sus facultades, con conocimiento, con estudios, pidiendo limosna. En aquel entonces no era permitido. Les daban como una credencial, una autorización para que lo pudieran hacer. Entonces, todo mundo les daba algo porque sabían que el gobierno los había certificado y que no podían hacerlo por sus propios medios de conseguir su recurso. Y cuando Pedro y Juan ven a este hombre que les llama la atención, le dicen, dame una moneda.
Conocemos la famosa frase que dijo Pedro: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y él se levantó. Era un hombre de más de 40 años de edad, una persona que nunca había caminado. Este fue un milagro glorioso. Entonces el apóstol Pedro está diciendo a todos ellos: ¿por qué se maravillan? ¿Por qué consideran que fuimos nosotros los que los sanamos? En pocas palabras, si hubiera estado en nosotros, si hubiera sido la voluntad nuestra, ¿sabe cuántas veces entraron ellos a ese templo en la vida? Muchas. Ellos conocían el repertorio, ellos conocían los escalones, ellos conocían las entradas, porque era tradición ir a ese templo a adorar a Dios. Así puede que no eran ajenos. Si en ellos hubiera estado siempre ese poder, lo hubieran podido sanar años antes. Y ellos eran muy similares en edades, los apóstoles y este hombre que está aquí. Muy contemporáneos. Así puede que lo hubieran podido sanar en algún otro momento. Pero ¿cuándo lo sanaron? Cuando ellos se atrevieron a decir: no tenemos oro ni plata, ahora tenemos a Jesús. Y ahora sí. Ahora tenemos a Jesús. Gracias, y cuando tenemos a Jesús, entonces ahí pueden empezar a pasar cosas extraordinarias. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje central. ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué piensan que somos nosotros? Es el poder de Dios obrando a través de personas. Claro, por supuesto, personas que también se dejan usar por el Señor, que conocían a Jesús de Nazaret. Versículo número 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato había resuelto ponerlo en libertad. O sea, es extraordinario ver cómo el apóstol Pedro quita rápido, casi que inmediatamente le hace ver a todas esas personas que están maravilladas por el milagro. Inmediatamente el apóstol Pedro fue muy hábil, con una sabiduría impresionante, una capacidad de discernir lo que estaba pasando en el momento. Que observemos lo que pasa. Pedro quita la mirada del hombre del milagro. Pedro les hace quitar la mirada del mismo milagro y les dice: el Dios de nuestros padres, y les trae a la memoria, porque ellos eran israelitas, ellos conocían muy bien la historia y decían: el Dios de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac, de nuestro padre Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús. No, qué tremendo. A mí me maravilla la forma como el apóstol Pedro es tan sabio, y automáticamente busca que estas personas se den cuenta que toda la nación debiera estar sana, libre de opresión, libre de pobreza, si hubieran aprovechado a Jesús. Es lo mismo que nos pasa hoy en día. Aprovechar a Jesús. Porque Jesús es el que cambia al drogadicto. Porque Jesús es el que transforma al alcohólico. Porque Jesús es el que le devuelve los valores, la autoestima a la mujer que se prostituye, al hombre que se prostituye. El Señor Jesús es la única oportunidad que tenemos de un verdadero cambio, de una verdadera transformación. Y aquí Pedro hace que ellos mismos se den cuenta de lo que hicieron, el daño tan grande que hicieron.
Y como prueba de que él no murió, es ese milagro. Ahí comenzaron los milagros. Acordémonos que en el capítulo anterior empezaron a ridiculizar a los apóstoles cuando estaban en el aposento alto, que empezaron a hablar en lenguas angelicales. Les decían, ustedes están borrachos, están ebrios. Y el apóstol Pedro se levanta y dice, no, señores, no estamos ebrios como ustedes lo suponen, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. No estaba permitido a esa hora que alguien se embriagara. Es el Espíritu Santo que descendió. Y por ese mensaje se convirtieron 3,000 personas al Señor. Y después pasa esto, todo el mundo estaba asombrado. Pero aquí lo bueno es que Pedro dice, no, aquí lo grande no es el milagro. Aquí lo grande no es la persona en quien sucedió el milagro. Aquí el grande es el que hizo el milagro. Es él, el Señor Jesús. Pero ustedes, les dice, contundentemente, el apóstol Pedro les dice, ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron y ustedes lo prácticamente pidieron que fuera crucificado. Oiga, analizar este pasaje, esta forma, como el apóstol Pedro contundentemente aprovecha la oportunidad del asombro. Estaban maravillados. Y si Pedro no les dice quién hizo ese milagro, ellos dicen, fue Pedro y fue Juan. Los hubieran cogido como ídolos. Y es lo que menos se puede permitir hoy en día, que los hombres sean ídolos, que los hombres sean íconos, que los hombres tengan todo el reconocimiento y reciban la gloria. No, la gloria sigue siendo de él. No sé quién pueda levantar ahí su mano y decir, la gloria sigue siendo para él. Por grande que sea el milagro, es más grande el que lo hizo. Hay quienes se quedan maravillados viendo su casa. Hay quienes se quedan maravillados viendo su carro. Hay quienes se quedan maravillados viendo su dinero. Hay quienes se quedan maravillados viendo lo que hizo en lugar de ver al que lo hizo. Esa es la razón de esta palabra. Terminar viéndolo a él. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Nosotros solo somos la herramienta que él ha querido usar para que pase algo en alguna persona. Pero la gloria es toda para él. Si usted puede ahí donde está, denle un aplauso grande al Señor y que la gente que está alrededor diga qué le pasó, qué está escuchando, por qué aplaude, a quién aplaude. Y usted va a decir a él, lo aplaudo a él, lo aplaudo, lo alabo, lo bendigo, porque de alguna manera fueron mis pecados lo que lo llevaron a la crucifixión. Había dos cosas importantes. Quienes lo entregaron fue el pueblo judío, pero quienes lo mataron fue el pueblo romano. El pueblo romano no hubiera podido matar a Jesús si los judíos no se lo entregan. Y los judíos no hubieran podido matar a Jesús si no lo entregan para que el pueblo romano lo haga. O sea, es como un juego de palabras. Pero se necesitaban el uno al otro porque los judíos no tenían normas para matar a alguien así. No tenían las leyes, no tenían los medios, los recursos, por cuanto ellos estaban siendo subyugados por el Imperio Romano en ese entonces, porque así estaba escrito. Entonces, lo que dice el apóstol Pedro es ustedes, así, o sea, pónganse bravos o no. Ustedes, vuelvo y lo repito, ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes pidieron que lo mataran. Y ustedes se atrevieron a cambiarlo por un homicida. Dice el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. O sea, los judíos lo entendían bien. Los judíos sabían a quién se refería cuando se hablaba de un santo.
Quizá para nosotros es muy normal escuchar la palabra santo, pero para los judíos el único santo es Dios. O sea, que Pedro subió a Jesús al nivel Dios delante de los judíos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo con ustedes. Pero ellos lo negaron y esa fue la causa por qué lo entregaron, porque se hizo hijo de Dios. Y aquí Pedro les está devolviendo con las mismas palabras con que ellos entregaron a Jesús a Poncio Pilato. Aquí Pedro le está diciendo, ustedes negaron al santo y al justo. Como justo lo conocían y como justo muchas personas, pero como santo solamente Dios y Jesús, que venía directamente de Dios. Dice, y pidieron que se os diese un homicida. Conocemos la historia, ¿verdad? Que Poncio Pilato sacó a Barrabás. Barrabás fue el intercambio. O sea, el primer beneficiado del arresto de Jesús fue Barrabás. Barrabás fue el primer beneficiado de todo lo que le hicieron a Jesús. Porque si hubiera muerto Barrabás, no se salva. Pero si muere Jesús primero, puede salvar a Barrabás. No solo lo libró de una condena, sino lo libró de la muerte eterna. Porque yo creo que Barrabás, al igual que el ladrón de la cruz, tuvo que haber dicho, uy, gracias a él estoy libre. Yo creo que Barrabás tuvo que haber sido salvo. Yo creo que Barrabás tuvo que haberle agradecido a Jesús que lo hubieran escogido a él para muerte y no a Barrabás mismo. Mire lo que hace la obra del Señor. Aún en su dolor salva personas. Aún en su crisis salva personas. Y Pedro le está diciendo, prefirieron a un homicida que al justo. Pero es que había un propósito con esa entrega. Versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Mire el orden. Mire el orden de las cosas. Primero, negarlo. Segundo, entregarlo. Tercero, darlo en cambio. Y cuarto, matarlo. Ese es el orden. O sea, eso fue ascendente, lo que ellos iban haciendo. Lo entregan a Poncio Pilato, lo niegan después y después lo cambian. Y ahora dice el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Porque Pedro lo vio con sus ojos allá en el monte de Galilea. Pedro lo vio. Jacobo lo vio, Juan lo vio. Ellos, los dos apóstoles lo vieron. Tomás, aunque negó, pero después lo vio. Entonces Pedro dice, nosotros fuimos testigos de su resurrección. Fuimos a la tumba y encontramos los lienzos doblados. Encontramos su manto doblado. Somos testigos que él resucitó. Se nos apareció en diferentes lugares. Y mire lo que dice el verso 16. Y por la fe en su nombre. No por la fe en Pedro, no por la fe en Juan, sino por la fe en su nombre. Amado, prepárese. Prepárese porque en su vida van a pasar cosas gloriosas. Cosas gloriosas, se lo vuelvo a decir, cosas gloriosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera habían subido en corazón de hombres. Son las que Dios tiene preparada para su pueblo, para los que tienen fe en él. Es en el mismo Jesús que estuvo acá en la tierra, ahora desde el cielo sigue enviando su poder, su gracia, su gloria. Él sigue sanando, él sigue liberando. Él sigue manifestándose de una manera excepcional. Dice el verso 16, y por la fe en su nombre, a este, refiriéndose al que estuvo enfermo, a este que vosotros veis y conocéis.
O sea, este muchacho que está ahí ya supera los 40 años. No es alguien a quien contratamos para que se haga el enfermo, no. Ustedes, todo mundo lo conocía. De toda la vida lo habían visto a la entrada del templo. Toda la vida lo habían visto ahí. Pero ese día es el que Dios usó, el instrumento que Dios usó. Amado, quiero decirle algo. La gente se amotinó para ver el milagro. Y si Pedro no explica quién hizo el milagro, prácticamente le hubiera usurpado la gloria a Dios. Prácticamente él se hubiera hecho un daño tremendo. Y esa gente no se hubiera salvado. Y Pedro lo que hace es señalar al hombre. Dice, ustedes lo conocen. Él no está aquí fingiendo que se estaba mal y ahora está bien. No, no, no. Este al que ustedes conocen, por la fe en él, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No se hizo a escondidas. No se hizo en secreto. No fue un montaje que se hizo para que la gente se asombrara. No, fue una realidad. Fue una realidad. Por eso mucha gente se asombra que usted ya no tome más. Por eso mucha gente se asombra que usted ya no maldiga más. Por eso mucha gente se asombra que usted ya no sea el pobre de la familia. Por eso mucha gente se asombra que usted no ande en los mismos pasos que andaba antes. Ahora lo ven con Biblia. Ahora lo ven entrando a la iglesia. Ahora lo ven adorando al Señor. No sé si todo esto sea motivo para agradecerle hoy a Él lo mucho que Él ha hecho. Lo mucho que Él ha hecho. Por eso el apóstol Pedro lo que hace es decirles a todos ellos, mas ahora, hermanos, dice el verso 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, por ignorancia, porque así estaba escrito que era necesario que Jesús fuera a la cruz, pero todo lo que hicieron fue mintiendo. Los hombres mienten para que Jesús muera, pero Jesús muere a pesar de la mentira para perdonarlos por la mentira. Son intercambios. Amado, cuando nosotros comprendamos qué tan grande era nuestro pecado, cuando nosotros comprendamos cuán grande eran nuestros vicios y nuestras maldades, ese día vamos a amar más a Dios. Porque vamos a poder entender que lo que Él nos perdonó y que lo que Él nos quitó definitivamente era lo único que nos estorbaba para entrar al reino de los cielos. Y ahora ya no está. Todo eso que era una pared impresionante, un muro grueso, un obstáculo para poder entrar al reino de los cielos, ya no está. Porque Él usando de su gracia, de su amor, de su bondad, le plació perdonarnos, le plació sanarnos. Este hombre estaba cojo de nacimiento y el Señor lo sanó. No interesa cuánto llevemos con nuestro mal, pero hoy puede ser el último de esos días. O sea, de aquí hacia atrás, eso ya es historia. De aquí hacia adelante viene lo mejor. No sé si usted puede ahí donde se encuentra, inclinar su rostro y decirle al Señor, Señor, tú eres el mismo, no es otro. Eres el mismo. Él no cambia. Él es inmutable. Él no puede cambiar. No hay otro, no hay un sustituto. Él no puede enviar un reemplazo. Él en persona va a obrar en su casa, va a obrar en su vida, va a obrar en su familia, va a obrar en sus finanzas. Él va a obrar en todo. Él va a obrar en todo. Pero es necesario no ver el milagro. Vea al autor del milagro. Vea al autor del milagro. Como el apóstol Pedro. Llegó con una barca vacía. Y cuando Jesús se la llena, Él la deja así llena como estaba. Porque Él dijo, no, una barca vacía yo la desocupo. Pero si ando con el que hizo el milagro, si ando con Él,
mi barca jamás estará vacía. Amémoslo a Él, amémoslo a Él, como hizo este hombre que saltaba, danzaba, se regocijaba, glorificaba al Señor porque estaba sano. Los demás lo que hicieron fue como mirar a Pedro y a Juan. Amado, quite la mirada de los hombres, quite la mirada de los milagros. No se quede embelesado mirando su casa, su apartamento, sus joyas. No se quede embelesado mirando lo que tiene. Piense que con él puede tener inclusive más. Piense que con él usted lo tiene todo. No le va a faltar absolutamente nada. Y donde quiera que usted vaya, la bendición de Dios le alcanzará. La bendición de Dios va detrás de usted. No es usted el que va detrás de las bendiciones. Donde quiera que Dios lo lleve, su bendición irá ahí acompañándole. Por favor, incline su rostro. Incline su rostro. Estoy hablando de parte del Señor. Estoy diciendo que es cuestión de unos minutos. Es cuestión quizás de unas horas. Pero ya no va a ser como antes. Quizá algún día Dios haga algo en su vida. No, no, no. Hoy se lo afirmamos. Hoy se lo aseguramos de que algo glorioso va a pasar a su favor. A su favor. Usted debe prepararse. Usted debe decirle, Dios, dame sabiduría. Dame inteligencia. Dame prudencia, Señor, para administrar, para manejar lo mucho que tú me vas a dar. Lo mucho que tú me vas a dar. Pero quiero anteponer algo. Quiero anteponer algo. Quiero que usted empiece a ser generoso con esta casa. Quiero que usted empiece a ser generoso. Quiero que usted empiece también a compartir con esta casa de lo mucho que Dios le da. Quiero que usted se active, pero quiero que usted active la obra del Señor. De donde están saliendo sus bendiciones, usted sea generoso con esta casa. Porque no hemos terminado lo que queremos hacer. Porque debemos pensar en nuestra propiedad. Debemos pensar en lo mucho que tenemos por delante para que nuestra casa no le falte nada. No le falte nada. Y yo le invito a eso. Así como Dios es generoso y lo está bendiciendo, usted empiece también a decir, voy a bendecir mi casa, de donde salen mis bendiciones. Si usted tiene identidad con esta casa, con este ministerio, usted diga, Señor, voy a empezar a bendecir. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir mis más grandes bendiciones. Y el Señor se va a glorificar. El Señor a usted lo va a llenar. Muchos están diciendo, cuando yo tenga más. No, no, no. Es compartir de lo que se va recibiendo. Es dar esa parte con amor, con alegría. ¿Por qué les digo esto? Porque es que definitivamente hay muchas promesas, pero hay muchas bendiciones retenidas porque el corazón de quien lo va a recibir está duro. Ya está cambiando la cantidad. Están haciendo como Ananías y Zafira, que prometieron una cosa y van a dar otra. Amado, la obra del Señor siempre va a necesitar de recursos, siempre. No piense que ya estamos bien. No, no, no. La obra del Señor siempre va a necesitar de recursos, siempre. No de por sentado. Es como usted con sus padres. Papá necesita algo, que va a decir el papá. No, no, mi hijo, estamos bien. Y están mal. Un papá no le pide a sus hijos. Un papá no, que sus hijos estén mal y ellos estén bien. No, no, no. Para uno, que sus hijos estén bien. Pero es necesario ser recíprocos. Es necesario ser personas que bendigamos. Mire, entre más usted bendiga esta casa, se va a dar cuenta cómo las bendiciones se activan a su favor. Usted no puede ser mezquino con la casa que le bendice. Usted no puede ser mezquino porque Dios conoce lo que le da a cada uno. Por eso quiero que esta palabra, mire, estos hombres, Pedro y Juan, tenían dinero, claro que sí. Ellos no iban sin dinero al templo. Un judío jamás iba sin dinero al templo, porque ellos iban a dos cosas al templo. La primera, a darle gracias a Dios por todo lo recibido, y segundo, a llevar su ofrenda.
porque el Señor se lo había dicho a todos los judíos, ninguno se presentará delante de él con manos vacías. Y ahí, esa palabra se estaba cumpliendo. Lo que ellos no tenían era dinero para bendecir la pobreza, porque donde ellos le den monedas, ese hombre queda condenado a vivir siempre ahí, enfermo. Por eso, mi amado, cuando usted comparte, se activa un poder de Dios, se activa una sabiduría de Dios, se activan unos recursos importantes. ¿Y qué dice el Señor? El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. No piense que usted está en lo mucho. No, 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 usted está en lo poco. Y si en lo poco usted no comparte, ¿cómo será cuando Dios le dé lo mucho? ¿Cómo será cuando Dios le suelte abundancia? Hasta usted se puede perder con todo y su dinero, con todo y lo que Dios le dé. Si usted no aprende a atar esas finanzas que le obedezcan a Dios, entonces no está preparado para lo más. No está preparado para la abundancia. Por eso, antes de que ore, antes que le diga, Señor, gracias por lo que me vas a dar, también diga, Señor, cuenta con lo mío. Cuenta con mi parte, Señor. Cuenta con mi parte. Cuenta con mi parte. Dígale, Señor, por mucho tiempo estuve ahí como colgándome a las bendiciones, pero a partir de hoy, Señor, como dijo Jacob, de todo lo que me dieres, apartaré una parte para ti. Y usted se va a dar cuenta que si la obra de Dios tiene abundancia, que si la obra de Dios puede realizar sus proyectos también se realizarán. Sus proyectos también se materializarán. Levante una de sus dos manos y puede hacerlo ahí donde está. Dígale, Dios, creo que nos estamos entendiendo. Vamos, dígalo así. Dígalo así. Diga, Señor, creo que nos estamos entendiendo. Creo que estamos encontrando el punto clave. Creo que estamos, Señor, en sintonía. Tú me vas a bendecir y yo tengo a quien bendecir. Yo tengo a quien bendecir. Hay personas que dicen, no, yo con mi diezmo le doy a los pobres. No, no, el diezmo nunca fue para los pobres. La ofrenda nunca fue para los pobres. Era la limosna, la permitida para los pobres, pero nadie podía darles de lo que era para Dios, dárselo a un pobre. No se podía. Esa es otra ofrenda. Esa es otra ofrenda, pero uno no puede quitar de lo de Dios y darle a los pobres. ¿Por qué? Porque la iglesia, una iglesia bendecida, erradica la pobreza. Una iglesia bendecida le entrega a la gente a Jesús en lugar de entregarle monedas. Y necesitamos poder ir más allá. Necesitamos poder ir más allá. Necesitamos poder ir más allá. Hay una invitación para ir a este país vecino de Ecuador. Y yo necesito recursos para poder ir hasta allá. Y ustedes van a colocar recursos, su obediencia, su amor, para que digan, mi pastor va a ir a llevar una palabra a este país vecino. Pero necesito esos recursos. Y usted los tiene. Y usted los tiene. Porque el propósito no es uno endeudarse para ir a hacer la obra de Dios. Porque esta es la obra de Dios con ustedes y después con más personas que se sigan uniendo. Y hoy vamos a ir allí nomás, después iremos más lejos. Pero es necesario que usted diga, es que es con lo que Dios me bendice para que mi pastor pueda ir más allá. Y después irán ustedes a llevar esa palabra. Porque esto es un caminar. Esto es un caminar. Y cuando llega la hora de empezar a ir, entonces es porque usted dice, ah, para donde va mi pastor, después iré yo. Él me está abriendo camino. De eso se trata esta obra. De esto se trata esta obra. Entonces, amados, les invito a eso, que le digan, Señor, estamos entrando en sintonía. Ya estoy comprendiendo que es que esos recursos son para ir a llevar tu palabra.
para ir a llevar un mensaje de salvación, que se restauren los hogares, que se restaure la familia. Quizá el suyo está bien porque ha recibido palabra. Quizá usted está bien, gracias a Dios, y no tiene problemas de alcohol, ni de droga, ni de delincuencia, nada, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque alguien le ha estado sembrando vida. Necesitamos ir a otros lugares. Necesitamos ir a llevar palabra. Y yo necesito que ustedes sean muy generosos para poder avanzar y hacer crecer esta obra extremadamente. Les bendigo sus vidas. Los quiero mucho. No se les olvide eso, que siempre habrá alguien sin ningún interés más que el de verlos bendecidos en victoria, pidiéndole a Dios por ustedes. Sandrita Casalla, buenos días, bendiciones. Me alegra saludarla. ¿Tiene alguna palabra para compartirnos? Bueno, todos y todas bendiciones. Ya no hay necesidad de usar el lenguaje inclusivo, mi Sandrita. Bueno. Todos y todas, no todos. Ya el lenguaje inclusivo no nos acostumbremos a adoptar. Sí, esos lenguajes inclusivos como que, ay, Dios mío, nos vuelven moda. Señora. Pues bueno, mi pastor, decir que bueno, me alegra que tenga ese tipo de invitaciones, porque para eso nos llamó el Señor, ¿no? A llevar la palabra y cada día el Señor le va a dar más y más sabiduría y ese entendimiento y eso que nos da, eso que el Señor permite que su merced nos dé a nosotros de parte de esa sabiduría. Qué bueno cuando su merced decía que toda la gloria es para el Señor y a veces uno cree que bueno, ay, Dios me usa de esta manera, de la otra, pero debemos hacerle siempre ver a las personas, siempre, que no es el hombre, es Dios a través de uno y que así como uno puede hacer las cosas, Dios también las puede hacer con ellas. Cada uno de los hermanos que está allí, Dios puede hacer las cosas con cada uno de nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es disponernos. Cuando hay disposición y cuando hay amor y cuando hay esa entrega que uno dice, yo quiero ser parte de la solución para muchas cosas, Dios lo usa a uno. Es el deseo del corazón. Y no, qué bonito cuando sabemos que todo es para el Señor. La gloria y la honra es para Él y que somos esas personas útiles en la obra del Señor. Amén. Somos útiles, todos somos útiles, no hay ninguno que pueda decir, ay, no, es que yo hasta ahora llegué al Señor, no importa. Si llego al Señor, hoy gloria a Dios y déjese usar de parte de Dios, porque Él lo que necesita es manos, Él necesita pies, Él necesita bocas, Él necesita corazones dispuestos para hacer la obra de Él. Entonces, bueno, pues que Dios nos ayude, nos capacitemos cada día más, nos llenemos más del Señor, no desperdiciemos ni un solo instante de poder llenar estas vasijas en la plataforma, en los cultos, en los ayunos, en las vigilias, todo es tan importante porque es la llenura, necesitamos eso. Entonces, bueno, mi pastor, mil gracias por esa palabra hermosa, que sigamos adelante, que no endiosemos las cosas, eso. Porque todo Dios nos lo da, todo es de Dios y todo es para Él. No endiosemos nada, porque así como Él nos da hoy, entonces mañana nos dará más. Y a la medida que uno, eso es como las planticas, yo tengo unas planticas aquí en la casa y a la medida que yo les quito hojitas, les salen unas más bonitas. Y uno dice, así es la palabra, así somos nosotros. A la medida que damos en recursos, quedamos en tiempo, quedamos en talento que tengamos, a esa misma medida Dios nos sigue dando más y más. Entonces, bueno, seamos sembradores, porque siempre vamos a necesitar cosecha, pero así como siempre vamos a necesitar cosecha, pues siempre tenemos que sembrar la semilla, o si no,
de donde sale la cosecha. Mm. Un abracito, mi pastor. Bendiciones, bendiciones a todos y bueno, que el Señor nos ayude. Amén, mi Sandrita. Gracias, gracias también por esos aportes gloriosos, hermosos. Me alegra mucho oírle hablar así. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos ser determinantes, determinados a hacer cosas para el reino de los cielos. Así que bienvenidos siempre a lo mejor. Esperen que algo extraordinario pase hoy. Pero vuelvo y repito, no se quede con solo el milagro. Aprenda a amar al que hace el milagro. Y eso será una constante. Dios lo va a sorprender. Dios le va a sorprender. Amén. Así puede que los dejo por hoy. No olviden, mujeres, el Congreso. Estamos a unos días nomás, escasos 4 días, de dar inicio a nuestro Congreso Plenitud. Así se ha titulado, Plenitud, porque si algo la mujer debe ser es plena en todo el buen sentido de la palabra. Ya está todo listo. Necesitamos que se inscriban por motivo de logística. Necesitamos tener su nombre porque hay cosas que hay que adelantar, no se pueden esperar hasta ese día. Entonces necesitamos que ustedes se inscriban. Andreita, por favor, inscríbase. Mi Rosaura, Estelita, bueno, todos, Catalina, todos, por favor, a inscribirse, invitar una amiga, un familiar. Bueno, para todos hay cabida y así puede que les esperamos. Que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien.